libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: habla en mi nombre a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo nervios y carne, y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: esto dice el Señor, ven, espíritu desde los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor, como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: nuestros huesos están secos, pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso, habla en mi nombre y diles: esto dice el Señor, pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu, los estableceré en su tierra y sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, de norte y sur, de oriente y occidente. Demos gracias a Dios porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario, no encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed, se les iba agotando la vida. Demos gracias a Dios porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. Demos gracias a Dios porque nos ama. Aleluya, 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 aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíenos con la verdad de tu doctrina. Aleluya, 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 aleluya. Evangelio del día en latín, Mateo 22, del 34 al 40. Farisei autem audientes quod silentium imposuiset Sadduceis convenerunt in unum, et interrogabit eum unus ex eis legis doctor, tentans eum: Magister, quod est mandatum magnum in lege? Ait illi Iesus: Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo,
et in tot anima tua, et in tota mente tua. Hoc est maximum et primum mandatum. Secundum autem simile est uic. Diliges proximum tuum sicut te ipsum. In is duobus mandatis universa lex pendet et profete. Verbum Domini. Deo, gracias. San Pío X Papa, Ruega por nosotros. Aleluya, 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 aleluya. el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gustan sentarse un momento. El Evangelio de hoy nos habla de la actitud de fariseos y saduceos, dos como grupos de religiosos judíos. Los fariseos, que eran los que cumplían la ley, como los buenos, los practicantes de la ley, los que se habían decidido por servir a Dios. Y los saduceos, otro grupo también semejante, que no creían en la resurrección, entre otras cosas, por eso eran como antagonistas. Entonces dice San Mateo que los fariseos se enteraron de que Jesús había dejado callados a los saduceos, que negaban la resurrección. Entonces como que le empezaron a tomar respeto, así como a decir: este joven nazareno como que sabe mucho, vamos a ponerlo a prueba. Y un doctor de la ley, o sea, un sabio, estudioso, para ponerlo a prueba, a ver si es cierto que este joven, porque nuestro Señor, recuerden, murió a los 33 años. Su vida pública la empezó hacia los 30, era un joven. Y así como que, ¿será que sepa tanto? Dicen que habla como nadie ha hablado jamás. Para ellos, pues era un profeta. Para nosotros, después de muchos años, sabemos que era Dios, que conocía todo, que era, por eso nadie ha hablado como él, pero ellos no sabían, querían ponerlo como a prueba en su conocimiento, a ver si él sabe distinguir cuál es el mandamiento más importante de la ley. Y nuestro Señor, sin más, cita un doble mandamiento. Le preguntan por uno y da dos. El primero es: amarás al Señor tu Dios. Pensemos en este primer mandamiento. A veces nosotros nos da más por fijarnos en el segundo, solo el amor al prójimo, el aterrizaje. Despreciamos la vida vertical hacia Dios por darle importancia a lo social, a lo horizontal. Incluso decimos: no, esos que van mucho a misa y que se golpean el pecho y que son los peores, o sea, no se valora la parte de amar a Dios por encima de todo y se le da mucha más importancia a lo segundo. Pero el primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea que no debe haber en tu corazón un amor más grande hacia nadie ni hacia nada que hacia Dios, con todo tu corazón, todo tu afecto, pues, con toda tu alma, todas tus facultades tienen que darle prioridad a Dios. Dios, Dios, Dios siempre. Y con toda tu mente, pensar mucho en Dios, amar con el corazón a Dios, darle culto a Dios.
expresarle adoración a Dios, orar mucho, llevar una vida espiritual intensa, contemplar mucho a Dios. Es el primer mandamiento. Que algunos no lo cumplen, pero dicen, pero yo hago muchas cosas. Sí, pero el primero no lo estás cumpliendo. Pero yo trabajo y yo hago apostolado y yo expulso demonios, no sé cuántas. Si no tienes amor, no eres nada. Y el amor es primero a Dios. Él nos ama, Él es amor, hay que amarlo a Él. Digo que a veces a este primer mandamiento, esa dirección la olvidamos, menospreciamos. ¿Para qué ir tanto al templo si luego soy malo con los demás o eres malo con los demás? Pues para ir siendo mejor, pues porque no puedo tener tanta caridad, necesito llenarme del amor de Dios. Decía Santa Teresa de Jesús, yo acudo a Dios para después tener amor en mi corazón y darlo a los demás. Esa es la fuente es Dios. Si estás unido a Dios, puedes amar. Si no estás unido a Dios, no puedes amar con el amor más grande que viene de Él. Entonces, hay que darle la prioridad al Señor. Amarás al Señor tu Dios. Los judíos, incluso el Shema Israel, que se llama, es como el Padre Nuestro de nosotros, el Shema Israel, lo repiten, lo tienen grabado y en las puertas de las habitaciones, de las casas, a la entrada en el marco, y lo tocan para que no se les olvide. Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Incluso los judíos piadosos a la actualidad se ponen por encima una tapadera como un solideo que se llama kipá, y lo he visto hasta en los aeropuertos, y me da gusto ver a un judío que no le da vergüenza manifestarse como que ama a Dios por encima de todo. No les da vergüenza, a veces incluso elegantes con trajes al estilo occidental en los aeropuertos, en las oficinas, pero con su kipá. No les da vergüenza mostrarse, soy judío y yo tengo a Dios por encima de mí. Él está siempre viéndome, eso significa, Dios está viéndome. Y yo soy igual que todos, por eso me cubro la cabeza. Para Dios no hay diferencia. Él ve las cabezas de nosotros cubiertas con el kipá. Hay alguien que está sobre mí, Dios, y se pone su kipá. Nosotros, pues no, tenemos ya como cristianos otros signos, pero más que signos, en el corazón tenemos que llevar el amor de Dios, el amarlo con toda tu mente. ¿Cuántas horas del día piensas en Dios? ¿Cuántas horas del día manifiestas a Dios tu amor? ¿Siempre? Ojalá y que sí. Se habla de la presencia de Dios. Los antiguos padres espirituales hablan de la presencia de Dios, que nunca se te olvide. Porque hay quienes pues se acuerdan de Dios cada 8 días, el domingo a veces, algunos ni siquiera. Otros el domingo, nosotros a lo mejor todos los días un rato cuando estamos en la misa, pero luego a lo largo del día lo amas con todo tu corazón, con toda tu mente, está siempre contigo Dios. Ese es el primer mandamiento. Lo demás es consecuencia de esto. San Agustín llegó a acuñar una frase famosísima: ama y haz lo que quieras. Y ese amor es primero a Dios. El que ama a Dios no va a ofenderlo, no se va a equivocar. Entre más lo amemos, mejores serán nuestras obras. Todas las obras que hagamos, todos los trabajos, todo lo que hablemos, lo que pensemos será para honra y gloria de Él. Y nuestro Señor añade, quizá como a los fariseos y a los saduceos les hacía falta, sobre todo a los fariseos, aterrizar ese amor de Dios en el amor al prójimo. Y por eso dice, y el segundo lo añade, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo, pero primero a ti. Entonces habla pues en el fondo de 3 amores: a Dios, a tu prójimo y a ti. Creo que a veces hasta el amor a nosotros nos falla. Por eso la depresión, yo no valgo nada, yo no soy nada, tengo envidia, rencor,
vivo amargado. No, ámate a ti mismo, valórate. Hay que pedirle a Dios que nos dé ese amor a nosotros mismos. Eres creación de Dios, Dios me hizo. Incluso que estemos contentos hasta con nuestra imagen, porque a veces desde ahí nos vemos al espejo y no queremos ni vernos, no me gustas. Sí, tendríamos que, Señor, gracias porque me hiciste. Mira nomás, qué belleza. Tendríamos que hacerlo de una manera profunda, pues no solo externa, porque a veces algunos ni siquiera se aceptan. O siempre están pensando, como digo, ¿por qué tuve este papá y esta mamá? Ámate, acéptalo. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué vivo aquí? ¿Por qué no tengo dinero? Como si las cosas del mundo es lo que te hacen valer. Te hace valer el amor de Dios. Eres criatura de Dios. Ámate a ti mismo y luego ama a los demás. Disfruta tu vida. Todo es don de Dios. Todo, decía un santo que no está canonizado, un escritor, decía León Bloy, esperemos que un día lo beatifiquen o canonicen, era un escritor del siglo XIX francés que decía, todo es adorable. Hay muchas cartas de él donde valoraba todo. Hoy me pagaron, porque diario vivía en la pobreza, el pobre vivía muy pobre. Hoy me pagaron mi edición de tal libro y hoy pude pagar la renta. Todo es adorable. Las cosas de todos los días. Hoy pude ir a lugares bellos en Francia. Hoy pude ir a Versalles y pude ver los jardines de Versalles. Todo es adorable. Hoy pude convivir con mis amigos en tal lado. Todo es adorable. Hoy amaneció el día mejor y puedo salir. Todo es adorable. Y nosotros, que todo nos amarga, que no podemos a veces disfrutar porque nos falta amor a nosotros, a los demás y a Dios. El que no ama no puede ser feliz. Recuerden, somos hechos por amor, por un Dios que es amor, y solo el que ama y es amado puede ser feliz. Es lo que hay que buscar, cumplir el mandamiento principal. Jesús lo dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Que Él nos haga entender que su Espíritu Santo, que resucita los huesos secos y los reviste de carne y les da el Espíritu. En la primera lectura, este pasaje que ni quise tocarlo porque es toda una enseñanza como para mucho rato, pero la primera lectura de hoy es profundísima, pero tenemos que elegir un tema breve para que no nos agotemos tanto y no hagamos grande la celebración. Pero ahí está, el Espíritu hace que los huesos secos resuciten, la resurrección que Cristo nos ha prometido. Y la resurrección en todo, o sea, tenemos que tener esperanza de que todo sea mejor. Estos huesos secos de la pandemia, esta situación crítica del mundo, puede tener solución. Esperamos la solución, que el Espíritu Santo actúe, que tiene poder. Y le pedimos a San José Sarto, el Papa Pío X, que interceda por nosotros. Un recuerdo de este santo Papa. No crean que siempre ha habido papas santos, A nosotros nos ha tocado en este siglo XX papas santos. Uno de ellos es San Pío X, pero desde San Pío V no canonizaban a un papa, o sea que duraron muchísimos siglos, algunos siglos, sin que hubiera papas santos. Uno de ellos fue San José Sarto, que era buenísimo, bondadoso, humilde, lleno de amor por Dios. Su lema fue instaurar todas las cosas en Cristo. Instaurar todas las cosas en Cristo. Él se dio cuenta que el mundo se estaba secularizando, que los criterios ya no eran cristianos, inicios del siglo XX, que había rechazo a la doctrina católica. Entonces él quiso instaurar de nuevo todas las cosas en Cristo. En cuanto fue papa, había sido pobre, se guardaba hasta los zapatos para no gastarlos, porque era de una familia numerosa y pobre. Con esfuerzos estudió, con sacrificios, fue capellán, fue director espiritual del seminario,
fue párroco, fue obispo, fue cardenal, arzobispo de Venecia, y en el cónclave lo eligen papa. No esperaban, el candidato oficial era un famosísimo cardenal Rampolla. Todos veían Rampolla, próximo papa. Y José Sarto entra y empiezan los votos. Él hasta se divertía, pensaba que era casi como broma, cuando se da cuenta que lo eligieron papa. Lo acepto como una cruz. Y como papa empieza a trabajar. No era un intelectual, era un pastor. Como quien dice, llevó toda la iglesia como si fuera una parroquia. Lo que hizo en la parroquia, lo hizo como papa. Fomentó el catecismo, escribió el catecismo, hasta la fecha se conserva catecismo de San Pío de Pío X, que era preguntas y respuestas como se usaba antes. Un esfuerzo grande, el catecismo del Papa Pío X. Luego procuró la comunión de los niños a los 7 años. Antes no se podía comulgar tan pequeños. Él decía, necesitan todos los seres humanos la gracia de Cristo pronto. O sea, iluminaciones muy concretas. La liturgia, el canto gregoriano, le gustaba mucho el canto gregoriano, que es canto digno de Dios en latín, porque ya empezaba a meterse otro tipo de cantos más mundanos. Incluso una cosa curiosa, le dijeron que, estaba leyendo cosas, anécdotas, le dijeron que por qué no condenaba el tango. Empezaba el tango, un baile, y fue a ver el Papa, vamos a ver, pues yo no conozco de bailes. Fue a ver el tango y dijo, bueno, no me gusta tanto, pero tampoco lo veo como para condenar, que sigan bailando, nomás que respeten a Dios. Curioso, ¿no? Era estricto, pero muy ubicado, muy realista el Papa. A los sacerdotes pues les pedía mucha dedicación a su parroquia, mucha pastoral. Era un Papa pastoralista. Y luego el estudio de la Biblia. Él fundó el Instituto Bíblico de Roma, donde han estudiado muchos especialistas de todo el mundo, que está en manos de los jesuitas. Lo inauguró el Papa San Pío X. Y era pobre, murió pobre. Detalles como estos. Tenía hermanas, solamente hermanas, y pues, que vivían con él cuando estaba en Venecia, porque las familias de los papas pues a veces quedan pues sin atención, no sé, sin recursos. Y lo hicieron papa y pensaron que se las iba a llevar a sus hermanas al palacio apostólico, pues eran su familia. No, yo no quiero una carga para la iglesia. Les consiguió una casita en Roma, cosas muy concretas, pues muy realistas. Una casita en Roma, y les pasaba de su salario una pensión a sus hermanas. Y en su testamento al final, le pido a mi sucesor que si puede ayude a mis hermanas. Vamos, un santo de a pie, un santo muy humano, pues. Por eso nadie dudó, en cuanto murió muy pronto, lo hicieron santo, lo canonizaron. José Sarto es hasta físicamente atractivo. No sé si conocen, alguna vez han visto la imagen del Papa, parece un actor, una gran personalidad, José Sarto. Hoy lo recordamos, pedimos por la parroquia de San Pío X, una parroquia que tiene una historia particular. Se llamaba Santa Filomena. Desde que la fundaron, Santa Filomena. Y se dio cuenta la iglesia que Santa Filomena no había existido, a pesar de que el santo cura de Ars veneraba a Santa Filomena, y todo lo que el santo cura lograba decía, fue por la intercesión de Santa Filomena. Ahora sabemos, por la historia el que estudia al santo cura de Ars, que él quería quitarse presión. Él era el que lograba los milagros. Y para que no acudieran a él, decía, fue Santa Filomena. Vamos a darle gracias a Santa Filomena. Pues Santa Filomena no existió. Se dieron cuenta por la arqueología que no había evidencia de la existencia histórica. Entonces la iglesia dijo, ya no veneremos a Santa Filomena porque no existió la tal Filo, porque había una inscripción en latín, unos ladrillos que decía Filo, y otros ladrillos que no nada, y acá Mena.
era como el fin de una palabra y el inicio de otra en latín. Por eso inventaron que había una mártir sepultada, Filomena. No existió. Entonces, en Guadalajara, que somos fieles a la Santa Sede, llega la noticia, no existió Santa Filomena. Y entonces el obispo, creo que era Garibi Rivera todavía, dijo, y tenemos una parroquia, ¿qué hacemos? Pues cámbienle nombre, hagan todos los trámites para ponerle otro título. ¿Quién? Pío X. Se va a llamar San Pío X. Y ahí tenemos, por federalismo, a San Pío X la parroquia, que hoy están de fiesta, a distancia, pero pedimos por la comunidad de allí, por los sacerdotes y por toda la iglesia, porque este fue papa. Pocos santos papas hay. Bueno, ya estamos acostumbrados que en los últimos años canonicen a varios, pero en realidad son pocos los papas canonizados. Uno de ellos es San Pío X, que interceda por nosotros. Que así sea.